Ahora toca analizar el discurso de Donald Trump y para ello nos acompañan Werner Schuller, analista político y economista, y Alberto Medina, periodista y analista político. Alberto, Werner, gracias por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, el discurso ha abordado muchos temas. Empieza pues por señalar que el país prácticamente vive pues una situación de decadencia y que se requiere de una revolución del sentido común y que empieza pues la era dorada de Estados Unidos a partir de este lunes 20 de enero. Además de las propuestas que ya se conocían a partir pues de la campaña presidencial. Werner, ¿cómo analizas este discurso? ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención? Bueno, yo creo que esto es una reafirmación del modelo, de la manera de mirar del fondo conservador americano o de los americanos en su visión conservadora de la sociedad. He visto y he sentido el mencionar a Dios a lo largo de todo el discurso, y eso es muy importante desde el punto de vista de marcar y determinar qué línea van a seguir de cara al entender cómo la sociedad va a operar y se va a trabajar. Entonces creo que es muy importante marcar eso, ¿no? Comenzó y terminó mencionando a Dios, ¿no? Terminó diciendo una sola nación, un solo pueblo bajo el mandato de Dios, ¿no? Entonces eso yo creo que marca tremendamente cuál va a ser la línea de cara a todo lo que ha venido ocurriendo antes para sintetizar la cultura woke y esta supuesta búsqueda de cambios estructurales en la sociedad. Entonces, ese es el primer elemento que creo se debe resaltar. Y el otro elemento, tú lo has mencionado, es una época en la que el sentido común es el que va a operar. Entonces eso quiere decir que va a tener una visión muy concreta, muy pragmática de la problemática que enfrentan los Estados Unidos, y que pues como ha sido el discurso, ha sido una manifestación de labores por realizar y de acciones tomadas o a punto de ser tomadas, muy concretas y muy específicas. Ha habido muy poca retórica en el discurso, ha sido muy concreto, desde mi punto de vista, muy valiente, porque ha establecido y ha planteado la visión que tiene él y su gobierno de cara a los próximos años, en los próximos 4 años en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, Werner, Dios ha sido un aspecto sumamente importante a lo largo del discurso. También hay que tener presente que Estados Unidos es un país que tiene más del 70% de población cristiana en las distintas denominaciones. Incluso recordemos que cuando Donald Trump mencionó el intento de asesinato, agregó que de alguna manera Dios lo salvó para hacer grande América de nuevo. Bueno, Alberto, ¿qué opiniones te genera este discurso? Bueno, es muy interesante el inicio de esta etapa por varias características que saltaron también en el discurso, ¿no? En primer lugar, me sorprendió la potencia y dedicación que le dio a la épica trazada hacia el futuro. Es decir, está evidentemente poniendo a este mandato presidencial, vos lo decías recién, el último de sus posibilidades, porque no tiene reelección, lo cual también convierte a este mandato en la necesidad de pasar a la historia, porque no hay margen político personal para apostar por algo que tenga que ver con sí mismo, y eso lo ha puesto a Trump en un discurso de bisagra temporal en la historia americana, poniéndose de alguna manera como una herramienta para volver a poner a Estados Unidos en el lugar que estuvo antes y devolverle esa cuota de protagonismo que perdió en su interpretación durante los últimos años. Eso me sorprendió porque durante varias estrofas, varias partes del discurso lo planteó empíricamente, ¿no? Y lo otro, por supuesto, es este llamado a la unidad, que también la mencionó en varias ocasiones, intentando de alguna manera abrazar ese voto americano que va más allá del voto republicano, que de alguna manera probablemente sienta que ha sido prestado en esta elección de gente que está obviamente desilusionada con lo que ha pasado. Y creo que también ahí hay un intento de contener a buena cantidad de votantes que no son del partido propio y que forman parte de este nuevo Estados Unidos que define Trump. Hay muchos aspectos interesantes de los anuncios que ha hecho, algunos ya eran conocidos,
otro le ha dado un énfasis muy particular, pero me quedaría con esos dos elementos que me parece que son interesantes, el de la unidad y el de la épica. Efectivamente, con respecto a la épica, él también alude pues al pasado estadounidense, a la forma en que se forjó el país con las 13 colonias, a haber vencido 2 guerras mundiales, a haber puesto al hombre pues a volar, haber desarrollado pues tecnología y convertirse pues en la primera potencia mundial. Y con respecto a este punto, es esencial también otro aspecto que tomó Donald Trump, que es el tema económico. Él habló pues del problema de la inflación y de la necesidad de adoptar medidas pues, para luchar contra esta crisis y también para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses y sus industrias con respecto a empresas extranjeras. Werner, con respecto a las posiciones económicas y los anuncios económicos de Donald Trump, ¿qué análisis tienes? Bueno, hace más de un año en este mismo canal estuvimos hablando de cómo se decantaban las preferencias de los americanos un año antes de las elecciones aproximadamente, y el factor principal que ha motivado el votar por Trump o no ha sido el factor económico en los Estados Unidos. Estados Unidos, las familias americanas han pasado y todavía están en la cola de una época muy compleja y muy dura. Y él, yo creo, en el discurso ha ido directo a la médula, ha ido al meollo de este asunto, que tiene que ver con algo que salvajemente, desde mi punto de vista, no parece una palabra técnica, pero no encuentro otra, ¿no? La administración Biden ha expandido la deuda pública americana, y eso es emisión, y eso es lo que todos conocemos como maquinita, y lo que hace es atentar contra el poder adquisitivo directamente de las familias y de los ciudadanos en un país, y en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Entonces yo creo que ha sido clarísimo en que ese es uno de los puntos centrales, si no el más importante y más urgente. Y lo que ha anunciado está claro, ¿no? Esta cercanía de Milei, está claro que no solamente es simpatía y una cosa, una visión ideológica común, etcétera, sino que ha visto cómo en un país tan importante como la Argentina y con tantos problemas, ¿no? No es del tamaño de Estados Unidos, pero es una nación tremendamente importante, pues en muy poco tiempo han podido resolver un tema que parecía endémico y sin solución. Entonces ha planteado directamente, y lo ha dicho entre palabras, recortes tremendamente fuertes en el presupuesto de gasto de los Estados Unidos. Junto con eso, lo que ha planteado es reducir la carga tributaria. No lo ha expresado de esa manera, pero lo que ha dicho es: vamos a bajar los impuestos, en otras palabras. Y eso es tremendamente importante. Yo me imagino que va a haber un rebote o un salto en las bolsas de manera llamativa en estos días. Y eso es vital. Pero además de eso, ha hablado de establecer ingresos y recursos que vengan de fuera de los Estados Unidos, ¿no? Eso indirectamente habla de sus planes tarifarios, como dicen ellos, que me imagino que serán temas de aranceles y otras fórmulas de compensación de lo que también dejó entender considera el valor americano o el valor de los americanos puesto fuera de la nación. Ha sido claramente directo en relación a la industria automotriz, que es una industria bandera y clave para ellos, el desarrollo tecnológico sin duda alguna y la capitalización de y no finalmente, pero digamos para redondear un poco, ha terminado hablando hasta de las campañas espaciales o lo de los proyectos espaciales para colonizar Marte. Que claro, cuando hace 10 años se hablaba o alguien hablaba de esto de Marte, parecía que estaba leyendo un libro de Julio Verne, pero la realidad es que hoy es parte de los proyectos de expansión. Entonces, ha sido tremendamente claro, creo que va a ser muy drástico en la gestión macroeconómica y sobre todo en la política fiscal y monetaria, y creo que van a haber momentos complejos, porque no es fácil, ¿no? El crecimiento del Estado en estos últimos 4 años ha sido tremendamente desproporcionado, y yo creo que lo que ya lo está planteando desde el primer día, van a comenzar los recortes
con el Departamento de Eficiencia Gubernamental que ha anunciado y que ya había comentado y que ha anunciado y que ha puesto en manos de empresarios que están acostumbrados a a definir sus cosas, ¿no?, por eficiencia y no por otra cosa. Y algo que no es menor, planteó dentro y que también va a tener un impacto muy grande y que tiene que ver con lo económico porque habla de eficiencia, ha hablado de meritocracia al 100%. Sin importar la raza, el color, el origen o lo que sea, hablar de meritocracia en la administración pública. Entonces creo que todos esos elementos hacen, a mí por lo menos, me dan la expectativa de que va a haber un fortalecimiento muy importante de la economía en los Estados Unidos en los próximos años. Alberto, como bien dice Werner, todos estos anuncios en buena medida son medidas que son políticas que ya se han aplicado en Argentina y que están teniendo éxito. ¿Consideras que puede haber una influencia por parte del modelo que viene aplicando Javier Milei o que es algo paralelo y es un cambio de paradigmas en estos tiempos? Hay dos tramos del discurso en los que hay una mención subliminal, digamos, sobre todo por la terminología inclusive utilizada, ¿no? Esta que, si bien se mencionaba respecto a lograr mayores eficiencias en el Estado, y esto ya había sido anunciado efectivamente, es un tema que surgió justamente de una conversación, si ustedes recuerdan, aquella famosa conversación entre Elon Musk y Trump, comentando sobre el caso Argentina y de lo importante que era eficientizar el trabajo del Estado. De aquella conversación ya lejana en campaña, surgió esta conversación, este diálogo, y va en esta misma sintonía, digamos, de tomar el caso Argentina como un caso testigo. Y el otro es un tema que en Estados Unidos es poco conversado y que Trump lo puso en la escena hoy con mucha fuerza, que es reducir el gasto del Estado, digamos. Esto en general, se suele hablar de bajar impuestos, de reasignar partidas, se suele hablar de ser un poco más eficiente, pero pocas veces se habla de bajar el gasto en un país que tiene en realidad una dinámica expansionista en su gasto históricamente, por las excusas o motivos que tuviera, ¿no? Guerras, crisis económicas, circunstancias de seguridad o lo que fuere. Y creo que eso también me parece que tiene que ver bastante con una influencia. No le demos tanta trascendencia, pero sí, de alguna forma, el caso testigo argentino debe servir de alguna forma como inspiración, y sobre todo por una cosa muy importante, que es que se puede hacer. Es decir, que no es solamente una cuestión retórica o discursiva, sino que es posible hacerlo, y es posible hacerlo sin pagar costos políticos elevados, que es una novedad del modelo argentino probablemente, y que Trump haya tomado nota de esto, ¿no? Es decir, una reducción del gasto público no significa una pérdida de popularidad, como muchos líderes todavía creen en Latinoamérica, y creo que por ahí sí puede haber un punto de conexión entre el discurso de Trump de hoy y las ideas de Javier Milei en general. Ahora, otro de los aspectos, uno de los aspectos, si no más importante que el económico, tal vez más importante que el económico, es el tema de la migración. La crisis migratoria que la administración Biden-Harris ha sido incapaz de poder resolver. Al respecto, Donald Trump ha señalado, Werner, que va a declarar la emergencia nacional en el sur de Estados Unidos. ¿Qué expectativas crees que genere o qué resultados crees que genere una medida como esta? Bueno, en la primera, antes del discurso en este mismo programa, ya se comentaban los números que son alarmantes, ¿no? No por el número en sí mismo, sino la forma en la que estos 10 millones aparentemente de inmigrantes han entrado a los Estados Unidos. Y dentro de eso, pues ha entrado gente que lo que ha hecho es cambiar mucho, el concepto, la sensación y la percepción de seguridad dentro de los Estados Unidos. Entonces, el tema de la frontera es uno de los elementos que él ha planteado ahí, con una promesa pero ejecutiva, ¿no? Y con mucha fuerza de acción, porque ha dicho que comienza hoy, ¿no? Probablemente cuando llegue a la oficina emitirá esos decretos que ha planteado. Y por supuesto, uno de ellos es el cierre de la frontera para lo ilegal, y reforzarla militarmente, que es lo que ha dicho, ¿no? Ha dicho que va inclusive a movilizar tropas para asegurar que esa frontera sea un espacio seguro y que esté controlado por los Estados Unidos y no controlado a lo que también ha ido, por mafias
y bandas. Y lo que me parece tremendamente importante de cara, sobre todo a nuestro mundo hispano, porque es de donde generalmente esto se mueve, es a los carteles, ¿no? Le ha hablado, ha sido muy claro, los carteles no ha dicho terroristas, pero un poquito antes, de hecho se ha quedado, los considera como enemigos del Estado y enemigos de los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que ha sido mucho más que irse solo a hablar del tema migratorio. Ha sido muy claro en eso, pero ha abierto el espectro de la seguridad de los Estados Unidos como el elemento principal de cara a la sociedad. Y no solamente lo ha hablado en términos de la frontera, en términos de la inmigración, sino también lo ha hecho en términos de la carrera bélica, indirectamente. No ha mencionado el tema de Groenlandia, pero Groenlandia es parte de su estrategia. Ha hablado de la influencia china en el Canal de Panamá, que eso no es deseable. Él tiene su estilo y tiene sus formas para comentar las cosas, pero lo que ha dejado puesto claro ahí es que no va a ceder en la hegemonía norteamericana en toda la zona del Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Entonces, yo creo que ha sido muy fuerte, las declaraciones han sido muy certeras y muy claras, y me parece que la ejecución de estas va a traer beneficios desde mi punto de vista, más allá de todos los malestares que puede generar y los problemas que puede generar en específico a algunas personas. Creo que va, así como la economía mejorando, creo que el sentirte más seguro dentro de los Estados Unidos, cosa que estaba desmejorándose dramáticamente, creo que con esos dos elementos tiene una plataforma para rápidamente, al estilo de Argentina, rápidamente, ¿no? Dar muchos elementos de físicos y concretos de mejora. Ahora, bueno, efectivamente, Werner, él señaló con respecto a las organizaciones vinculadas al narcotráfico, él las ha señalado organizaciones hostiles extranjeras, ¿no? Que de alguna manera, pues, se acerca, es un concepto que se acerca pues al de grupos terroristas, ¿no? El cual le daría mayores atribuciones para operar en contra de ellas. Está, digamos, en el límite y no sabemos si es que en un futuro, viendo cómo avanza pues la coyuntura política, se atreva a declararlas así o no. Bueno, y por otra parte, como bien señalabas, el tema de Panamá es sumamente relevante en el marco de la geopolítica que quiere aplicar Donald Trump con el fin pues de mantener pues o reafirmar la esfera de influencia de Estados Unidos en la región. Alberto, ¿qué opinas con respecto a este aspecto? La declaración pues de que esta afirmación de que Panamá está incumpliendo el acuerdo por el cual el canal de Panamá fue entregado a los panameños. Conociendo el estilo negociador de Trump, que ya lo vimos en funciones en el primer mandato, obviamente tensa la cuerda para poder sentarse a negociar seguramente. No sé si efectivamente se trata de una violación al acuerdo original, pero toda esta declaración de hoy, lo que viene diciendo en los últimos días, le va a permitir a Estados Unidos sentarse a una mesa de conversación y cambiar básicamente las reglas, porque además menciona explícitamente cuál es el problema, ¿no? En relación al trato desigual que reciben los americanos a la hora de comerciar y operar en esa zona del canal, se siente desfavorecido en términos de las ventajas que consigue China por algún tipo de operación que se lleva adelante ahí. Así que imagino que se va a abrir una puerta de diálogo y conversación más allá del incumplimiento o no de este acuerdo original. Ha sido un tema de conversación en los últimos días en Estados Unidos, es un tema controversial, pero me parece que puso la piedra fundamental para empezar a iniciar un diálogo que seguramente va a encontrar eco en términos de resolver el conflicto y no escalarlo. Y creo que en esa medida me parece que fue una de las primeras movidas, digamos, importantes que hace, también quizás para buscar resultados de corto plazo que políticamente lo consoliden. Este es uno de los temas en los que creo que puede ser muy exitoso en un tiempo relativamente breve. Y no quiero dejar de mencionar, porque me parece que también fue importante, no sé si lo tenías en agenda también, este tema de cómo quiere que se lo mida en términos de éxito político en la cuestión militar, ¿no? Que me parece que puso las dimensiones exactas, y eso me parece también es un dato interesante porque tiene que ver con el Canal de Panamá, en el sentido de las guerras que se evitan, dijo, las guerras en las que no participemos,
aquellas en las que los tengamos que retirar y aquellas que, por supuesto, logremos resolver. Y creo que ahí puso como, si se quiere, una especie de directriz sobre qué ejes va a trabajar para conseguir ser un país poderoso sin un despliegue militar efectivo, sino más bien a propósito de lo que ya vivió Estados Unidos probablemente en tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Tener un ejército poderoso, temible, con mucha tecnología, y que nadie se anime, entre comillas, a desafiar ese poder militar en el corto plazo. Creo que la apuesta pasa por ese lado, y permitime deducir que lo del Canal de Panamá también en algún punto viene por ese lugar, ¿no? Es que efectivamente es una zona estratégica esencial para Estados Unidos. En estos momentos estamos presenciando pues la despedida de Joe Biden con su esposa Jill. Esta es la despedida honrosa. Se retiran. Es acompañado por la nueva pareja presidencial. Y bueno, son las formas, los protocolos. Una cosa es lo que se dice políticamente y otra cosa ya es el trato personal. Se ve pues una actitud cordial y bueno, acá, como podemos apreciar, oficialmente termina, podemos decir ya, la presidencia de Joe Biden con su retirada en este helicóptero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, continuamos. Uno de los aspectos más importantes, bueno, todo lo que ha señalado es sumamente importante, pero hay algo que es relevante para efectos de que va más allá de las fronteras de Estados Unidos por la influencia que tiene este país, y es lo que actualmente se conoce como la batalla cultural. No ha hablado literalmente de batalla cultural, pero ha señalado que va a retirar de las políticas del Estado todas estas medidas que introducen la raza y el género como ley, como norma, y que todo, bueno, ha reafirmado pues la idea de la igualdad ante la ley y que solamente va a haber dos géneros. ¿Cómo ves estas declaraciones, Werner? Bueno, lo comentábamos hace poco, desde el punto de vista del poder ejecutivo en los Estados Unidos, y entiendo que también del poder legislativo, porque en ambos, en el Senado y en la Cámara de Representantes, tiene mayoría el Partido Republicano. Creo que el tiempo del wokismo ha pasado a la historia, o va a tener una sensible reducción en efecto. Ha sido muy claro, no ha sugerido, sino ha dicho, Estados Unidos es un país de dos géneros y punto. Esto ya ha ocurrido en algunos otros países importantes. Suiza hace más de 2 años ya estableció eso dentro de su constitución, lo especificó, porque se sobreentendía, pero lo especificó. Entonces, me parece a mí que en este aspecto, desde el punto de vista de la famosa guerra y la real guerra cultural, creo que el frente va a ser muy activo, muy activo. Además, también mencionó, cuando hablaba de el producir la cantidad máxima de petróleo posible y de recursos de gas y petróleo posible, también habló de algo importante que está enmarcado de esa misma visión del mundo con los conservaduristas, que lo que han hecho es paralizar no solo industrias en los Estados Unidos, sino en el mundo. Le dijo, nos vamos a salir de esa agenda verde, ¿no? Ha sido claro y específico. Entonces, esas no son las únicas cosas que se van a trabajar, pero son las que ha mencionado de manera muy clara y contundente. Entonces, yo pienso que todo este proceso de back to the basics, si quieren ponerlo en inglés, es regresar a los orígenes un poco, a lo fundacional en los Estados Unidos, pues creo que es muy importante. Pero con mucho efecto concreto. Yo no tengo los números claros, pero los presupuestos que el gobierno americano, o el gasto que tiene en promover todas estas políticas que se han venido trabajando a lo largo de estos años, es inmenso. Entonces, presumo que uno de los primeros recortes con la motosierra marca americana, ¿no es cierto?, van a pasar por ahí. Por lo tanto,
al reducírsele los recursos a ese frente, al frente woke o conservador o verde, llamémoslo como querramos, pienso que rápidamente se van a ver esos efectos. Y también habló, no lo hizo muy extenso, pero también habló de la educación de los americanos, ¿no? de los niños y de los niños americanos, que es un tema al cual le van a poner mucho foco. Entonces, en mi opinión, no creo que vamos a entrar en una etapa de consolidación de valores tradicionales y fundamentales occidentales en los Estados Unidos. Vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar analizando estos temas, sobre todo efectivamente esta, digamos, reivindicación de valores tradicionales y fundacionales de Estados Unidos que ha afirmado Donald Trump en su discurso inaugural como 47º presidente de Estados Unidos. Seguimos analizando la asunción de cargo de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos, acompañados por Werner Schuller, analista y economista, y por Alberto Medina, periodista y analista político. Bueno, en el bloque anterior estuvimos analizando el tema de la batalla cultural, que es sumamente relevante por la influencia que tiene Estados Unidos en todo el mundo al ser la potencia, digamos, más rica y más poderosa del globo. Como bien señaló Werner en el bloque anterior, Donald Trump ha hablado de la educación de los jóvenes y también de la organización del Estado en cuanto a eliminar políticas que introducen aspectos como la raza y el género en los cargos del Estado, en los cargos públicos. Estas medidas, de alguna manera, también son defendidas por el presidente Javier Milei, quien ha eliminado organismos que difunden posiciones que son contrarias a las que ha señalado Donald Trump. Al respecto, Alberto, ¿qué opinas con relación a la postura de Donald Trump y la influencia que puede tener en la región medidas como las que ha señalado con relación a lo que se conoce como la batalla cultural? Bueno, yo creo que puso una agenda que habitualmente en la discusión suele ser muy superficial en los mandatos americanos, ¿no? Más bien suele, como bien decía, hoy todo se maneja en términos de cuestiones económicas, eventualmente militares. Hoy le dedicó un párrafo significativo e importante a estas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros le llamamos la batalla cultural y que por ahora no tiene esa denominación en la discusión política anglosajona, pero que en definitiva tiene que ver con lo mismo. Porque claro, todos esos prejuicios y esas dinámicas condicionan el funcionamiento de la economía y de la sociedad, porque le ponen como un contexto de barreras y de esquemas cerrados a posibilidades que tienen más que ver con el mérito, como bien se dijo en el discurso presidencial, que con cuestiones vinculadas a la raza, a la religión, al sesgo de cualquier orden, ¿no? Las cuestiones vinculadas a la diversidad sexual. Entonces, en definitiva, me parece que lo puso en el centro de la escena en un discurso tremendamente breve, muy concreto, le dedicó un párrafo significativo a esto y creo que, en definitiva, también le envió un mensaje, me parece que, a un sector importante del Partido Demócrata, que tampoco estaba muy cómodo con este discurso, ¿no? También hay que decirlo. No nos olvidemos que el Partido Demócrata tiene en los últimos años su propia interna, su propia división entre los moderados y los menos moderados, y esta agenda woke tenía mucho más que ver con esa diversificación puertas adentro de un partido que fue claramente en decadencia y que fue desarmando su esencia original, perdiendo lo que muchos de sus padres fundadores tuvieron que ver con eso, y construyendo una suerte de nuevo discurso pretendidamente modernoso, pretendidamente diferente, y me parece que también ahí abrevó sobre un sector moderado del Partido Demócrata que tampoco estaba del todo cómodo con esa cuestión. Me parece que dio un paso significativo. Esto de la agenda también es importante, esto que tiene que ver con, lo mencionó en un momento determinado, con los autos eléctricos, con la misma discusión sobre la energía. También le mandó un mensaje por ahí a la misma discusión del cambio climático, digo, ¿no? Entonces, me parece que está muy a las claras que va a dar esa batalla, quizás no con las características que hemos visto en Argentina, por las mismas improntas de los líderes,
Lo cierto es que me parece que esto va a ser parte de la discusión y va a ser muy interesante ver en Estados Unidos cómo el mundo intelectual responde a esto. No nos olvidemos que en Estados Unidos los medios de comunicación son hegemónicamente woke. Es decir, tenemos ahí una presencia mediática políticamente correcta, algunas por convicción, otras por conveniencia. Lo cierto es que en los últimos años ha girado hacia ese lugar el discurso de los medios y en buena medida eso explica el rechazo también de la sociedad a esa forma de hacer las cosas. Así que me parece que va a ser muy interesante el debate que viene en Estados Unidos a partir de la impronta del presidente Trump y de cómo cada una de sus órdenes ejecutivas y de sus proyectos enviados al Congreso van a ir en la dirección de esto que hoy mencionó en varios instantes. Efectivamente, lo que ahora se llamará, al parecer, la revolución del sentido común. Y es que efectivamente las políticas contra las que se va a posicionar son contrarias a los valores esenciales de la democracia liberal, de la democracia representativa de Estados Unidos. La igualdad ante la ley es uno de los pilares fundamentales. Y pues se ve pues un deterioro pues en los valores promovido por élites intelectuales que han logrado influir tanto en importantes sectores del Partido Demócrata como en medios de comunicación y sectores culturales como por ejemplo buena parte del entretenimiento de Hollywood. Ahora, yendo a otro plano, Werner, con respecto a la política internacional más allá de Hispanoamérica, Donald Trump recordó el tema de los rehenes y apeló a la liberación de los rehenes capturados por Hamás en octubre del 2023. Incluso en ese momento fue aplaudido por Joe Biden y Kamala Harris, porque el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel es más que una política de gobierno, una política del Estado americano. ¿Qué expectativas tienes con relación a un mandatario que tiene un compromiso mucho mayor con el respaldo al principal aliado de Occidente en el Medio Oriente? Bueno, yo creo que va a ser muy práctico y va a hacer valer lo que el mandato americano tiene, es proteger a los aliados. O sea, la máxima, yo no soy experto en ese campo, pero la máxima que tiene la política internacional de los Estados Unidos es el reforzar y defender a sus aliados en caso que esto sea necesario y que estos aliados no sean atacados o que no sean debilitados, ¿no?, por el enemigo, ¿correcto? El enemigo es lo no occidental, es clarísimo hoy día. Esto no es una guerra fría, esto es una guerra concreta de tanques, misiles y donde muere muchísima gente todo el tiempo. Y también está claro que es un frente antioccidental, por lo tanto, sí es un problema complejo el que va a enfrentar. Yo creo que va a ser muy concreto. Recién se decía que tiene un espíritu negociador muy claro, es un negociador nato y va a tratar, yo creo que va a ir por ahí. No es solamente el Medio Oriente que se ha mencionado y lo que hay, sino es todo lo que está ocurriendo en el Mar del Sur de China, que es un polvorín, es un peligro muy grande el que se tiene ahí y creo que va a tener que trabajar muchísimo. Pero volviendo a lo que tú comentaste, que ha sido algo que realmente me llamó la atención muy positivamente, ¿no? Es algo que yo creo, y esto ya es intuición mía, creo que está en la cabeza de Trump. Cuando se pararon todos a aplaudir, inclusive el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, ¿no?, marcó algo que ojalá sea lo que ocurra más adelante en los grandes temas en los Estados Unidos. Yo comparto eso de que el Partido Demócrata tiene un frente, el frente woke, el frente más liberal en el sentido americano, que se ha debilitado y se va a debilitar muchísimo, y creo que va a haber un retorno a esa posición de gobernar para todos los americanos, ¿no?, que un poco se había roto en los años anteriores. Y esto tiene un impacto en el entorno mundial muy importante, porque la unidireccionalidad y la única voz en los Estados Unidos, cuando es férrea y es concreta, pues se hace respetar, ¿no?
se ha dicho muchas veces, es que en el gobierno previo de Trump no hubo ninguna guerra nueva, ni ninguna guerra en la que y hubo muchísimas negociaciones y fue muy tensa la relación, sobre todo con la China y con Rusia. Entonces, pero no hubo una guerra, no avanzaron en el territorio ucraniano, se quedaron en Crimea y era un tema que se discutía, además, y no hubo guerras en el camino. Entonces creo que ese va a ser el tenor. Creo que va a buscar, esta administración va a buscar reforzar la posición de manera muy importante, tanto en el aspecto militar en sí mismo como en el aspecto diplomático, muy fuerte. Y eso creo va a ser beneficioso, porque si lo sumamos, y si es exitoso, si lo sumamos a lo que decíamos antes, de una economía pujante, de una reducción tributaria y de un control y una mejora sustancial de la seguridad interna, creo que puede generar una época, como él dice, podría generar una época dorada, ¿no? Una Golden Age, dijo, ¿no? Para los Estados Unidos. Entonces, creo que todas las cosas están entrelazadas y este factor internacional va a sufrir un cambio dramático de cara a la visión de la administración Biden. Alberto, en el discurso también, como bien señala Werner, hablaba pues de la unidad, incluso creo recordar que mencionó el destino manifiesto y pues es una época que busca pues que empiece una era dorada. Digamos que uno se imaginaría pues esas épocas de industrialización importante de Estados Unidos con migrantes que llegaban en un contexto diferente y de valores. Uno se imagina pues los años 50, ¿no? Del poderío de Estados Unidos indiscutible, un contexto de Guerra Fría, pero una época pues de crecimiento que algunas personas conservadoras pueden ver con algo de nostalgia. Con relación a esta visión de America First y de reivindicación pues, del pasado glorioso de Estados Unidos, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo creo que esto va a ser más simbólico que económico, pero por restricciones propias del mundo contemporáneo, ¿no? No es tan fácil liderar indicadores de crecimiento económico, no es tan sencillo, sobre todo para economías desarrolladas como Estados Unidos, que tienen una capacidad operativa utilizada con bastante eficiencia, y si bien hay bolsones de posibilidades, no menos cierto es que estamos en un mundo mucho más competitivo, mucho más abierto, mucho más global, y eso dificulta los grandes saltos, ¿no? Lo que sí es posible es que desde lo simbólico esto sí aparezca, porque aquí está lo militar, aquí está lo geopolítico, aquí está la agenda cultural, aquí está la discusión intelectual, aquí está la discusión educativa, un tema que por ahí pasa inadvertido. Estados Unidos sigue siendo la primer potencia educativa del mundo, allí se forman y allí se preparan los grandes líderes del mundo, inclusive del mundo que combate con Estados Unidos, con lo cual creo que vamos sí a una especie de recuperación de la autoestima, si se me permite el término, americana, que probablemente preceda a la recuperación económica en términos de potencia mundial, ¿no? Las hegemonías en este tiempo son mucho más complejas, el mundo tiene muchos emergentes de volumen, no solamente China, no solamente Europa, está también India, que ya pasa a ser uno de los países más poblados del mundo en horas, y lo pone, por supuesto, en una vidriera que antes no estaba. África crece, América Latina crece, Asia crece. Digo, es un mundo, si se quiere, donde las brechas son más cortas y la tecnología llega más rápidamente, con lo cual sacar distancia, permítanme la figura competitiva, sacar distancia ya no es tan sencillo, pero sí creo que va a haber mucho de simbólico en este proceso de liderazgo de Estados Unidos, y es posible que en 4 años Donald Trump consiga cambiar esa impronta, y allí estará su victoria o su derrota, en poder pasarle la posta a alguien que, pudiendo gobernar 8 años, tenga la posibilidad de consolidar esto que probablemente Trump intentará iniciar ahora, lo cual es un desafío político gigantesco, porque hay pocos antecedentes en la historia contemporánea de heredar un liderazgo político dentro de un mismo partido. Inclusive ese mismo problema lo tienen las autocracias, no solamente los sistemas democráticos. Y creo que ese es el gran desafío de Trump, de devolverle al Partido Republicano liderazgo, de darle, entre comillas, un sesgo ideológico más maduro, más consolidado, y una identidad que lamentablemente en los últimos años, sin lugar a dudas, ha tenido como ambigüedades, ¿no? Idas y vueltas que no le han permitido encontrar un rumbo. Ojalá sea así,
lo vamos a ver en el andar. Sí vamos a tener mucho de simbólico en las próximas horas, sí vamos a tener mucho de simbólico en los próximos 100 días, donde se va a mostrar la impronta del gobierno que viene, y eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Mirar lo simbólico para entender lo que viene. Efectivamente, le está dando una sustancia, digamos, ideológica a todas las medidas que ha anunciado. Pero, Alberto, hace un rato estábamos hablando pues, de la influencia de Argentina, ¿no? Milei es un presidente liberal. En el caso de Trump ha anunciado medidas que van en la línea pues, de las políticas liberalizadoras. Sin embargo, también ha anunciado políticas proteccionistas. ¿Cómo podrías analizar este aspecto que lo distingue de Javier Milei? Bueno, es que quizás no me quiero salir del tema de hoy, ¿no? Pero esto tiene que ver con una histórica alianza entre liberales, en el sentido libertario de la palabra, no en el sentido americano de la palabra liberal, entre liberales y conservadores, si se me permite la disociación, en la que en general los conservadores han sido los que han mantenido los liderazgos y rara vez un liberal, como el caso de Argentina, le toca liderar esa coalición, esa suerte de alianza ideológica, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un dato novedoso. Estados Unidos está en la lógica tradicional, donde conviven corrientes más libertarias vinculadas al achicamiento del Estado, a la administración austera del presupuesto público, a la reducción de impuestos, al crecimiento económico, y otro sector que está más abocado a la agenda, si se quiere, de la familia, a la religiosa, a la de los valores tradicionales, más conservadora, si se me permite el término, y esa agenda más conservadora suele ser más nacionalista. Y ese nacionalismo se suele expresar en general en medidas proteccionistas desde lo económico. Y por eso quizás en Estados Unidos no vamos a ver la impronta argentina, vamos a ver la impronta americana, la clásica impronta americana, donde los sectores más tradicionales de la economía local abogan por una especie de equiparación de reglas de juego donde se protegen de los ataques de quienes intentan quedarse con ese espacio económico, en este caso China, en otro tiempo Rusia, ¿no? O la Unión Soviética, para ser más claro. Entonces creo que tiene mucho que ver con la cuestión doméstica de la política norteamericana, esta agenda proteccionista, más que con una cuestión meramente ideológica, y ahí seguramente van a estar probablemente con algunas discrepancias circunstanciales la visión, si se quiere, de Milei con la visión de Trump. De hecho, es un tema que ninguno de los dos aborda cuando se trata de compartir acuerdos o consensos, ¿no? Son temas que quedan ahí fuera de la conversación intelectual, porque son temas en los que hay estrategias disímiles. Efectivamente, en ese punto hay una discrepancia que es bastante conocida, pero al margen de ello, como bien señalas, se está viendo en el contexto actual la alianza de liberales en el sentido clásico del término y conservadores frente a las posiciones progresistas que representan, como hemos podido ver en varios países, que afectan la economía y erosionan el Estado de Derecho. Alberto, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer y un saludo a Werner como siempre. Gracias por acompañarnos. Alberto. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra analizando en vivo y en directo la juramentación de Donald Trump y su discurso dado hace unos minutos de investidura. Ahora nos acompaña Asael Polo desde México. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Oscar, y un saludo a toda la audiencia. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. No, gracias a ti. Bueno, Asael, Donald Trump ha señalado en su discurso de investidura que va a declarar la emergencia nacional en el sur de la frontera de Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto en México? Efectivamente, Donald Trump hace un momento anunció que sus primeras acciones ejecutivas se van a enfocar en fortalecer la seguridad fronteriza para México. Pero veamos, de los enfoques principales será la restauración, como así lo dijo hace un momento en su asunción, del polémico programa Quédate en México, en sus siglas en inglés es MPPP, también conocido como los protocolos de protección a migrantes. En este sentido, este programa fue implementado inicialmente en 2019 durante su primer mandato. ¿Y esto qué significa?
que obliga a los solicitantes en asilo de Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven cuáles van a ser sus casos legales. Entonces, aunque el programa territorial mexicano, mientras fue suspendido en 2022 durante la administración de Joe Biden, Trump ha indicado que lo va a restablecer de inmediatamente. Así fueron sus palabras en su momento. En una conferencia de prensa antes de su investidura, el equipo de Trump detalló, sin lugar a dudas, que además de esta reestructuración del programa MPP, también plantea un despliegue militar para la frontera sur de Estados Unidos para frenar directamente la migración. Según el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el gobierno de México ha rechazado esta decisión unilateral, pero reconoció que Estados Unidos tiene el derecho de implementar sus políticas migratorias, desde luego, como lo considera necesario. Estamos muy de acuerdo en eso. No obstante, el secretario de la Fuente también aclaró que el gobierno mexicano no comparte este enfoque. ¿Y por qué? Ellos consideran que van a evaluar la forma de ajustar la cooperación para abordar las implicaciones operativas del programa, que fueron muy controversiales en su momento. Y esto se deriva en la controversia de este programa porque fue una política que generó críticas sin lugar a dudas en México como en Estados Unidos. En primera, por las condiciones precarias en las que se encontraban los migrantes mientras esperaban una resolución en el caso de México. La propuesta de Trump fue de restaurar este programa para poder llevar un aumento de migrantes a la región. Y sin lugar a dudas, lo tengo que decir con toda honestidad, lo que podría generar son presiones sobre los recursos y servicios en México. Hay mucha preocupación en este momento por lo que está sucediendo, así como tensiones diplomáticas y sociales, especialmente en las áreas fronterizas. El gobierno mexicano aún está esperando las confirmaciones de las acciones en cuanto se firme el decreto exactas de Trump y cómo impactará la dinámica, desde luego, de cooperación bilateral en temas migratorios. El canciller, el secretario de la Fuente, también nos dijo que aunque no se impondrán obligaciones formales a México, se podrían buscar mecanismos de negociación para adaptar al programa a las condiciones actuales de México y tratar de mitigar posibles tensiones. Sin embargo, el escenario plantea desafíos bastante significativos, como lo comentaba, en el tema diplomático y la economía mexicana en el corto y el mediano plazo. Werner, con relación a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, por ejemplo, bueno, nos ha invitado a la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, hay varios tratados que relacionan a ambos países que son sumamente relevantes en el norte de América, que también incluyen a Canadá. Está el TMEC. ¿Qué impacto crees que puede tener el nuevo gobierno de Donald Trump en estas relaciones? Bueno, yo creo que las cosas van a irse por canales muy concretos de negociación, con expectativas muy técnicas, ¿ya? Pero comencemos por el mensaje. O sea, no solo no ha estado Sheinbaum, ¿no? No ha estado Sheinbaum, no ha estado Lula, no ha estado Sánchez, no ha estado Boris, tampoco ha estado von der Leyen, ¿no? Que, digamos, tienen una línea, por decirlo menos, vinculante, ¿no?, con el socialismo del siglo XXI en América Latina. Entonces, lo que yo creo que primero hay que tener claro es que la cancha ya está rayada y el que esté a un lado, el que esté del lado de los americanos, es decir, el que tenga coincidencias con ellos, pues estará dentro de la lista de amigos. Esto suena muy elemental, pero creo que es como oponer, y si no, estará fuera de la lista. No va a haber esas bolsas intermedias de esos supuestos consensos y esos supuestos largas negociaciones y cosas. Me parece a mí que en el tema migratorio los Estados Unidos va a establecer reglas y el que esté al lado tendrá que respetarlas o simplemente violarlas. Y si las viola, pues habrá consecuencias. Creo que es la lectura. Y además creo que por la envergadura del problema, que es un problema no solamente de los Estados Unidos, es un problema de México también, porque por la frontera han entrado 10 millones de inmigrantes. Esos 10 millones de inmigrantes han, como se ha dicho recién, han pasado por la estructura mexicana, por el territorio mexicano, desbalanceando y generando problemas muy, muy graves económicos metidos ahí. Pero lo que yo creo es que hay que meter un elemento adicional que, en mi opinión, va a ser clave. Le ha declarado la guerra formalmente a las pandillas y a las bandas.
¿no? Y claro, en Estados Unidos los americanos no pueden operar dentro de México o dentro de cualquier otro país, pero ya sabemos que el mercado de destino, ¿no? Y el espacio delictivo que ellos buscan, que estas bandas buscan, es Estados Unidos principalmente. Entonces, si les va a declarar la guerra, estas bandas son las que están manejando en gran medida todos estos flujos migratorios ilegales en toda la región de Centroamérica, México. Entonces, yo creo que se va a tener que poner las barbas en remojo y se va a tener que alinear, creo yo, es mi opinión, se va a tener que alinear la estrategia mexicana a la estrategia americana y lograr el mejor trabajo conjunto para evitar que esto termine colapsando al lado sur de la frontera. Y finalmente, el problema que ha marcado es que sí le ha dado una pista clara, lo hablábamos en bloques anteriores, le ha dado una pista clara a las organizaciones criminales, a los cárteles en latinoamericanos. Habló en general, pero latinoamericanos, ¿no? Los ha declarado instituciones hostiles al gobierno americano. Esto, lo dije antes y lo repito, es lo previo a declarar las instituciones terroristas. Entonces, yo creo que es muy complejo el tema, no es un tema solo migratorio, amarra a muchísimos elementos que está, creo yo, tomando en cuenta la administración Trump para actuar los próximos días, diría yo, si no horas. Ahora, Alberto, ¿tú consideras que existan posibilidades de un trabajo conjunto entre el gobierno, Asael, consideras que hay posibilidades de un trabajo conjunto entre el gobierno de Trump y el de Claudia Sheinbaum a pesar de las discrepancias ideológicas y políticas? Coincido totalmente con Bernd que en ese sentido debe de haber un trabajo conjunto. No obstante, lo que está pasando aquí en México en la comunicación política, por ejemplo, el fin de semana hubo un evento en Puebla, un estado mexicano, donde la presidenta reiteró un mensaje de soberanía, nuevamente este discurso, esta leguleya de soberanía nacional en vísperas de la toma de posición de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y lo primero que dijo es que declaró que México no es una colonia de nadie y subrayó la relevancia de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense. Así pues, afirma que 7 de cada 10 trabajadores agrícolas de Estados Unidos son mexicanos, y eso es un dato correcto, lo que nos convierte en uno de los pilares fundamentales de la producción alimentaria de ese país. Y en otro sentido, pues hay que añadir que el 20% de los ingresos que se envían como remesas a México pertenecen de Estados Unidos, mientras el resto se queda, pues, desde luego que en la economía más grande del planeta. Además, se tiene que mencionar que casi 40 millones de personas en ese país son de origen mexicano. Muchos de ellos se desempeñan en sectores clave como es la construcción y los servicios. Sí debe de haber una correlación y una coordinación política y económica entre ambos países. Sin embargo, estas declaraciones también deben de merecer un análisis más profundo y crítico. Primero, lo que yo considero, aunque los migrantes mexicanos tienen un impacto relevante en la economía de Estados Unidos, su peso económico en México a través de las remesas no puede subestimarse. En 2024 las remesas alcanzaron cifras históricas por un débil mercado laboral, superaron más o menos los 60,000 millones de dólares, y esto representa para México aproximadamente el 4% del PIB mexicano. Estas remesas, pues miren, son la segunda fuente de divisas más importantes del país. Después de las exportaciones automotrices, inclusive superan los ingresos por turismo y petróleo. Es muy alta la cifra por remesas. Entonces, basar la estabilidad de millones de familias mexicanas en estos envíos expone, sin lugar a dudas, la vulnerabilidad por una parte de la economía nacional, pero también nos hace dependientes de los ingresos externos, en lugar de promover empleos formales y salarios más competitivos para el país. Yo por ahí tengo un dato rápido. El salario promedio mensual en México ronda aproximadamente los 10,000 pesos mensuales, mientras que en Estados Unidos, incluso para los trabajadores de baja calificación, los ingresos son considerablemente mayores.
esta disparidad económica sigue siendo el principal motor de la migración. La falta de empleos bien remunerados, servicios básicos de calidad y políticas públicas que nosotros hemos visto aquí en México que no han impulsado el desarrollo regional. Entonces, agravan la situación. Estados como Michoacán, Oaxaca y Puebla, son donde se concentra un porcentaje más alto de migrantes, representan niveles de pobreza alarmantes. Esto queda en evidencia que el problema migratorio no puede resolverse únicamente con defensa consular, como lo ha tratado de realizar últimamente México. No es por la vía. Se requieren reformas estructurales para generar empleos dignos y disminuir la dependencia de las remesas. Con esto termino. Además de la amenaza de importaciones masivas por parte del presidente Trump, podría desestabilizar gravemente aún más la economía mexicana. Hay un dato muy significativo en esto donde México debe sí o sí cooperar con ellos. Está en riesgo de corto plazo 4 millones de empleos directos de la economía formal, cuando México el año pasado solamente pudo crear 250,000 empleos. Imagínense, la brecha es de 3,750,000 empleos. Nos podría meter en una crisis bueno, ya no crisis, se llama en teoría económica en una depresión donde difícilmente vamos a salir adelante. Nos deja niveles de empleo de 15 años, antes, a niveles de 15 años. Entonces, en ese sentido, México debe de cooperar con Estados Unidos en primera instancia, como bien lo comentaba Werner, es porque no se le ha considerado, no se ha utilizado una estrategia de seguridad pública para combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Si no se alinea México en ese sentido con Estados Unidos, yo lo admito de este momento, nos vamos a meter en la peor crisis histórica de México, no contemporánea ni moderna, sino de toda la historia de nuestro país. Efectivamente, como bien señalas, hay una dependencia de importantes sectores económicos, de importantes sectores del país con respecto a Estados Unidos. Y sin embargo, en este contexto, Claudia Sheinbaum, como bien señalas, Asael, habla pues de que no son colonia de nadie, y Donald Trump señala que van a denominar al Golfo de México Golfo de Estados Unidos. Entonces, existen posibilidades, al parecer, de que no vayan a colaborar en aspectos que son problemáticas en común de ambos países. Werner, ¿qué efectos crees que pueda tener el país? ¿Cómo crees que se pueda afectar México en caso de que no se alineen con las políticas de Donald Trump? Bueno, yo creo que, y comparto lo que Asael ha comentado, ¿no? Esto puede ser las puertas de una crisis histórica o una depresión inédita en México. Pero no es solo México el problema, porque es más gordo y es más grande. Es todo Centroamérica. Casi toda Centroamérica. El Salvador es el país que ahora está recibiendo de vuelta a sus ciudadanos que antes habían emigrado, pero Venezuela, Nicaragua, ni hablemos de Cuba, o sea, toda Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, siguen teniendo estos temas migratorios hacia los Estados Unidos como destino. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un alineamiento grupal sobre este tema. Ahora, que sea fácil, yo no he dicho eso y no creo que sea fácil. Va a ser un tema muy complejo. Lo que yo creo que cambia ahora es que los americanos van a avanzar en su camino y te van a decir, ¿quieres venir conmigo? O te escucharán un poco, pero dirán, okay, esto es lo que yo voy a hacer. Y si quieres vienes y si no quieres te quedas fuera de la fiesta. Entonces, países como, por ejemplo, yo quiero que solamente se pongan a pensar Venezuela. Venezuela tiene 8 o 9 millones de venezolanos fuera que fundamentalmente mantienen a los 10 y muchos, casi 20 millones que existen todavía en Venezuela. Entonces, ¿se imaginan que se pierda ese recurso? Que pierda Venezuela ese recurso por algún mecanismo que se establezca de evitar las remesas o de deportaciones masivas. Entonces yo creo que este es un tema en el que tienen que poner las barbas en remojo seriamente todos los países de la región de la frontera sur de los Estados Unidos para abajo. Y por lo menos no se vislumbra que haya ni siquiera acuerdos entre estos países para regular lo que también es otro efecto, es la migración interna en esta subregión.
que no es tema de este momento, estamos hablando de Estados Unidos. Sin embargo, para redondear, yo insisto en lo mismo. Esto no se puede desvincular de lo que ya ha sido declarado la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los carteles, la guerra contra las organizaciones criminales. En algunos casos, en algunas declaraciones de Marco Rubio, el nuevo y flamante secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no?, ha sido muy claro, ha vinculado directamente a gobiernos con el narcotráfico y con actividades ilegales. Por lo tanto, creo que van a ser férreos. Esto es lo que se tiene que entender. Y simplemente, saltándonos al tema económico, también esto puede romper oportunidades como por ejemplo las que México ha capitalizado con el nearshoring, ¿no? México ha tenido un impacto tremendamente positivo, ¿no?, al convertirse en una factoría para los Estados Unidos en muchísimas líneas de producción, y eso ha generado trabajo, ha generado recursos, etcétera. Pero si tú no tienes vinculaciones normales, ¿no?, en todo el ámbito de cosas, esas oportunidades se pueden perder. Entonces, es muy complejo el tema, es un momento muy difícil, y ojalá por el pueblo mexicano, ojalá por las demás naciones vinculadas a esta problemática, que sus gobernantes realmente sean prácticos, concretos, y que utilicen lo que Trump ha planteado como el elemento fundamental de su actuación, que es el sentido común y la responsabilidad con sus ciudadanos. Solo para terminar, tenemos siempre que tener en cuenta que los presidentes de Estados Unidos los eligen los americanos, no los mexicanos, no los peruanos, no los españoles, no los cubanos. Los eligen los americanos, y los eligen para que las perspectivas de los americanos sean mejores, ¿correcto? Entonces, el pensar que va a haber esta suerte de paternalismo, creo que es un error gigante si es que se comete por los líderes de los que hemos estado comentando. Efectivamente, es necesaria la colaboración para resolver varias problemáticas. Sin embargo, una realidad cruda es que en muchas ocasiones los mandatarios son demagógicos y ponen por encima el discurso político, su agenda interior, sus poderes y disputas internas antes que los intereses de sus ciudadanos, por lo cual es difícil que en muchos casos se pueda llegar a un consenso para que puedan varios países alinearse con las políticas de Donald Trump y así resolver problemáticas que son urgentes y que incluso de las cuales dependen los ciudadanos de países como Venezuela o como el propio México. Bueno, Werner, ha sido un gusto tenerte con nosotros, Asael igualmente. Les agradezco su presencia. Muchísimas gracias a ti, Tito. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Werner. Nuevamente, gracias, Oscar. Werner, un saludo y espero que todos muy bien por allá y confrontar lo que viene, ¿no? Y con mucha fuerza. No, muchas gracias. Bueno, hasta aquí este programa especial con motivo de la juramentación y el discurso de investidura de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos en lo que será su segundo y último mandato. Gracias por acompañarnos.